Hola Elvira, de nuevo aquí en Omanut y otra vez hablándonos de Charlotte Salomon. Hola, ¿cómo estamos? Pues encantados y deseando saber más sobre esta excepcional artista con una vida tan trágica desde pequeña, por aquello de que nos comentabas de ese secreto familiar, de esa tendencia al suicidio de las mujeres de su familia. Sí, no solo una tendencia familiar, también fue una tendencia bastante de la época. Vamos a ver que es un tema que ella intenta solucionar, averiguar la razón por qué de los tantos suicidios, como decía, no solo de su familia, sino también de varias familias de la época, como si ella quiere saber si es un problema de la modernidad, de algo que se hereda o son traumas familiares que se van sucediendo. Pero antes de todo, quisiera indagar más en la figura de ella como artista, dejando sí su parte biográfica, pero entendiendo cómo su obra se va creando, se va gestando. Por ello, ya habíamos dicho en el anterior programa de que ella había mejorado mucho su capacidad como pintora, como dibujante en la academia, pero sin embargo tenemos que ver de dónde viene la parte musical de su obra, cómo es que ella sabe tanto de música y cita tantas obras en la obra de Vida o Teatro. Y es porque, por una parte, como habíamos dicho, su madrastra, que era una cantante lírica famosa, tras el surgimiento del Partido Nacional Socialista en Alemania, y que la mayoría tanto de los directores de orquestas como de los cantantes en general, los artistas tuvieron que dejar su profesión en la vida pública, idearon una nueva institución gracias en parte por Kurt Singer, que era el profesor de canto de su madrastra, quien tiene una entrevista con Goebbels y hablan de crear una institución cultural dedicada únicamente para la comunidad. Entonces allí, aunque sea para la comunidad, el tipo de arte que se va a hacer, que en general era dedicado a la música, a música de óperas o conciertos, sinfonías, operetas, etc., sería lo mismo que estaban haciendo en general en todos los otros salones y óperas de Europa. O sea, no por ser únicamente por judíos tendríamos que pensar que hacían obras judías, o sea, porque la gente que asistía allí eran familias asimiladas a la cultura. La misma familia de Charlotte no se destacaba por su judaísmo. Por ejemplo, Charlotte en muchas de las láminas de su infancia, de sus recuerdos de algo bonito y algo bueno, era de que ella celebraba las Navidades y nos dibuja unos árboles de Navidad impactantes con las luces y ella jugando con los regalos. Entonces, en estos conciertos, en esta nueva sala que se llamaba la Kulturban, ella asiste la mayoría de las tardes y es allí donde se empapa de la cultura musical. Por otro lado, también los profesores de canto de su madrastra son innovadores en el sentido de que también quieren mezclar la música con la psicología. Creen que en esta fusión es donde se encontrará el verdadero canto. Por eso también la psicología es por este camino donde va entrando a Charlotte. ¿Sabes? Entonces, dime. Mientras estás contando esto, quiero compartir contigo y con los oyentes una casualidad, y es que no sé en qué momento se emitirá esta segunda parte del programa dedicado a Salomon y cuándo la entrevista que también hemos grabado con Mirta Maidana, que es la autora del libro Teatro judío bajo el fascismo, bajo el nazismo, y justo nos hablaba del profesor de la madrastra de Charlotte Salomon, de Kurt Singer,
que dirigía esta Liga Cultural Judía, y cuando fue criticado de alguna manera, o bueno, cuando le dijeron que cómo se podía seguir pensando en la cultura y hacer arte, teatro, música en aquellos momentos, y un poco tutelados para muchos por los nazis, ¿no? O utilizados como propaganda, pues él dijo algo así como: hicimos lo que pudimos hacer, ¿no? Y justo ahora vuelve a aparecer Kurt Singer. Perdona por el No, paréntesis. perfecto, perfecto que me digas esto porque sí, es razones. Se ve como algo grotesco en el que, como en una situación de crisis, alguien puede estar pensando en la cultura. También es algo que se cuestiona a Charlotte, pero Charlotte se pone en la posición, también toma la misma posición que Kurt Singer en pensar que es la única manera que uno puede luchar contra la situación, que si no, la otra es quedar separado. Y eso ella no lo permite. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, esta institución eh, fue una especie de engaño para la comunidad, para que siguieran creyendo que la cultura estaba activa y estaba floreciente, pero que en cualquier momento el partido se lo cerraba y todos a la calle, ¿no? Pero bueno. Entonces, como decíamos, si bien ya sabemos de dónde viene esta parte plástica de la academia, esta parte musical en esta institución, habría una tercera idea que le va a influenciar mucho, y es el cine. El cine, porque el cine ella lo considera como la máquina en la cual el hombre moderno tiene que usarla para conocerse a sí mismo. Y si nos fijamos en qué es el cine primitivo, el cine mudo, veremos que en definitiva el cine son imágenes en movimiento, entre escena y escena hay una pantalla en negro con un diálogo, y de fondo, en la misma sala donde se estará proyectando la película, un pianista, una pequeña orquesta que estará interpretando una canción, que esta canción varía dependiendo de la sala. Normalmente se tocan piezas populares, canciones que al público les gusta y que irán improvisando en el momento. Entonces aquí, de ahí Charlotte toma la idea de la estructura de su obra, ¿no? Pero no solo la manera de estructurarla, sino también que los diferentes puntos de vista, los ángulos, los zooms que ella hace, porque en sus láminas, en la misma lámina, encontraremos las figuras de manera cinética, cómo van recorriendo un espacio. Nos recuerda, por ejemplo, a la obra de Duchamp, al Desnudo bajando la escalera, en que él retrata cada uno de los movimientos de un personaje, de la misma manera que lo hace Charlotte. Ella hace múltiples imágenes del mismo sujeto. Y también, como el cine, quizás otro de las artes que le podría haber influenciado en su obra podría ser el cómic, porque el cómic es una de las artes que influencia mucho a la gente de su generación, de cuando ella era joven o adolescente, porque si bien decimos que hay láminas en las que aparecen figuras, todas ellas moviéndose, haciendo toda una escena, en otras láminas encontraremos que están divididas en rectángulos, en diferentes celas, y por ello decimos de la influencia del cómic. Pero deberíamos ver de dónde viene esta idea de la mezcla de las artes, porque ella hace una obra tan compleja, híbrida, y podríamos recorrer quizás a la figura de Bertolt Brecht, el cual él dice que el arte es como la comprensión total, ¿no? Y activa de la historia, y que a partir de que la radio, el teatro o el cine, que son medios que educan a la sociedad, tienen que ser liberados a partir de cambios sociales. Y que, aunque él dice que la lírica tiene que desaparecer, que tienen que ser obras puras, nos enseña esto de la mezclanza de las artes para crear una obra total, ¿no? Uh-huh. Y
por ello la liberación de los medios de producción. Por otro lado, también vemos que está intentando romper con las jerarquías de las artes, porque si bien ella parte de un contexto familiar en el cual las artes superiores, por ejemplo, son la ópera, los conciertos, la sinfonía, ella introduce, como habíamos dicho, en su obra, canciones populares, canciones de las películas que ella iba a ver al cine, canciones que son, por ejemplo, nacionales, como por ejemplo cuando vemos a la lámina donde nos muestra las masas nazis paseándose por Berlín, elevando la esvástica. Ella cita que la canción que tiene que sonar en esta lámina es la canción del partido de Hitler. Por otro lado, también, como habíamos dicho creo en el otro programa, intenta romper la jerarquía de las ciencias. Si bien en esa época las ciencias mayores eran la química o la física, ella quiere poner por encima de todo la psicología, porque hace un contraste en que, por ejemplo, cuando su madre, antes de suicidarse, fue atendida por psiquiatras, los cuales aún no sabían muy bien cuáles eran los tratamientos de la psicología, y que por ello ella considera que por ese error su madre se suicida. En cambio, después, cuando su madrastra también entra en depresión, es atendida por métodos de la psicología, como la hipnosis, y se cura de esta manera. Entonces ella pone por alto tanto las nuevas ciencias como la psicología, como las nuevas artes, que son el cine o el cómic o la música popular. Intenta romper siempre con estas jerarquías. Y esto es un tópico de la modernidad, y que por ello no encajaba en la academia, porque estos modelos de vanguardia, como podríamos ver por ejemplo en Kandinsky o en Chagall o en otros, que fueron expulsados de la academia, son los que ella intenta adquirir. Sin embargo, sabemos que quizás parte de estas teorías, parte de los libros que escribieron estos artistas de vanguardia, se podrían haber encontrado en la biblioteca de su academia, y que de ahí quizás ella encontró su manera de identificarse. Por ejemplo, lo más probable es que ella leyera el libro de Kandinsky. Kandinsky, por ejemplo, fue un sinestésico. Eso significa que él asimilaba los colores con otros sentidos. Por ejemplo, cuando veía un color amarillo, él sentía un tono, una nota do, o sentía un olor. En su cerebro se le mezclaban los sentidos. Esto también va a intentar hacerlo Charlotte a través de sus colores. En su obra solo vamos a encontrar los 3 colores primarios y el blanco. Unos te pueden decir, hay diferentes investigadores que dicen que solo usa esos subcolores, el amarillo, el rojo y el azul, por cuestiones de falta de recursos económicos. Sin embargo, yo, en mi opinión, yo creo que es por elección propia. Y, por ejemplo, los colores amarillos más cálidos se van a asimilar a escenas de mayor felicidad o de admiración. En cambio, los colores que sean más violetas, más verdes, azulados, serán escenas más depresivas y angustiosas. Y por último, decir que a medida que su obra va avanzando, dentro de estas casi 1000 láminas, de estos 3 apartados, cada vez más el texto va a ir apareciendo en mayor medida en sus láminas. Al principio los trabajos, los dibujos son elaborados, muy figurativos, la línea, los colores, es muy cuidado, pero al final parece que el artista tenga mucha prisa, tiene mucha prisa por terminarlo, ¿no? Y
nos genera una angustia porque te da la sensación de que ella sabe que se la van a llevar a Auschwitz y que necesita terminar su obra y por eso deja casi de lado las imágenes, los dibujos y escribe todo lo que tiene que poner, sus ideas filosóficas, sus últimos pensamientos para que nos lleguen. Así es una letra hecha con trazos muy, muy fuertes que nos muestran un poder muy grande y que nos llega cada vez más. Y la conclusión no es esto, ¿no? De que si la vida es vida o es un teatro, de la misma manera que se lo cuestionaba Shakespeare. Él decía, ¿no?, que la vida era un escenario y que nosotros éramos los actores. Y es una pregunta que queda abierta. Pues, muchísimas gracias por tu análisis, Elvira. Muy, muy interesante todo lo que nos has contado sobre cómo plasmó Charlotte Salomon su vida en esta vida y teatro. Y también personalmente te agradezco porque, claro, para preparar la entrevista había leído algo y tú has ido más allá de la Wikipedia o lo que se puede encontrar en Internet con tu análisis personal, así que te lo agradecemos doblemente. Hasta el próximo programa. Gracias, chao.